Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Vamos a recordarles tanto nuestro correo electrónico como nuestro teléfono aquí en Mundo Católico para que se comuniquen con nosotros. Puede comunicarse por teléfono al 6725-0428, ya tienen el número en pantalla, 6725-0428, y también a través del Facebook en Radio Cronos. Y bueno, Jorge, pues el miércoles pasado, ¿cuál fue el tema que tocó el Papa? Pues mire, Monseñor, justamente ahorita que estamos en el mes del niño, su santidad nos habla precisamente de los niños en esta audiencia que tuvo el pasado 8 de abril. Y pues bueno, él, retomando un poco sus palabras anteriores, pues él nos habla de una sociedad excluyente. En esta ocasión, pues nos recuerda que también es tarea de la Iglesia el de proteger a la infancia, el de resguardar a los niños, pues precisamente de situaciones difíciles que se pueden dar en los diferentes ámbitos. Claro, hay que recordar que el Papa durante este año está dedicando a hablar sobre el tema de la familia, y es de que en octubre de este año del 2015 será el segundo sínodo extraordinario sobre la familia, y ahora pues ya nos ha hablado sobre los papás, los abuelos, los hijos, los hermanos, y entonces ahora habla sobre el niño. Y Claudia, el Papa ha dedicado o ha dividido su mensaje en 4 puntos muy interesantes, ¿no? Sí, nos habla sobre las historias de pasión que viven muchos niños. Lo que tú señalabas, ¿no? Tanto la exclusión. Ya Juan Pablo II había mencionado, es que los niños también sufren. Juan Pablo II vive la Segunda Guerra Mundial prácticamente siendo él un niño, y entonces habla del sufrimiento en los niños. Y bueno, parecería que no necesariamente desde el ámbito de la guerra, pero el Papa Francisco también retoma esta realidad. Los niños sufren. Luego, la responsabilidad de los adultos. Necesitamos hacer verdaderamente crear un mundo, un espacio mejor para los niños. Yo puedo recordar en el caso de mis padres, pues el interés que ellos tenían, pues para que nosotros pudiéramos ser felices, ¿no? Hay alguna película, La vida es bella. La vida es bella, ¿no? En donde precisamente ahí nosotros podemos encontrar esa tarea, los adultos haciendo bella, agradable la vida a los niños, cuidando su ilusión. Hoy de repente, desafortunadamente, somos tan pragmáticos que en lugar de conservar la inocencia de los niños, a través de quererlos insertar en una realidad que además es una realidad ideológica, no centrada en la verdad, se les introduce en el tema de la sexualidad de una manera grotesca y, lo que es peor, desviada. Sí, también el Papa se refiere pues a Jesús y los niños, las enseñanzas de Jesús y los niños en el ámbito social. Muy bien, pues entonces cuatro realidades que vale la pena que nosotros los podamos ir comentando parte por parte. ¿Qué es lo que nos dice el Papa sobre los niños? Precisamente el dolor, la pasión que los niños viven. Pues bueno, él lo que recalca mucho es pues hacer que los niños jamás se sientan producto de un error por parte de los padres, el de crear precisamente todas esas condiciones que al niño le permitan sentirse amado y sentirse recibido dentro de una familia, también dentro de una sociedad, y pues estar atento a sus necesidades. Ciertamente existen los niños de la calle que pues hay algunas frases que son bellas y que podríamos hacer realidad. Los niños no son de la calle, son nuestros niños. Y entonces, donde quiera que haya un niño, tendríamos que sentirnos nosotros muy atentos a esta realidad. Cuando yo leí algo de lo que el Papa decía, pues me acordé de lo que un joven, una vez platicando conmigo, me decía, pues mi mamá dice que yo no debería de haber nacido, que le apena mucho el que le haya fallado la píldora. Entonces, bueno, ya podemos imaginarnos precisamente todo este trauma, todos estos conflictos que va viviendo este joven. Ya eso hace muchos años, pero todo lo que marca el de que una madre le pueda decir, ciertamente a veces escuchamos como a veces la mamá dice, ya no te quiero. O si no haces esto, una manipulación que muchas veces es en la línea de ayudar a que el hijo o la hija pueda tener normas en la vida, ¿no? Pero en ocasiones
pues viene esta situación. O algunas otras en donde ante algunos hijos, aquí yo me voy a ir a las dos partes, donde el hijo anda en malos pasos y la mamá le dice, no debería de haberte tenido, me duele haberte tenido, pero en donde a veces, en ocasiones, por una enfermedad quizás mental de la mamá, que esto se lo dice al hijo, los marca. Y incluso hasta algunos adultos, cuando hay alguna mamá, me toca escuchar a algunas personas cuando los adultos ya tienen Alzheimer y el hijo o la hija de 30, 40 años, entonces el papá mayor todavía sienten pena y dolor cuando dicen, le hablé pero no me reconoció. Bueno, pues si esto le pasa a un adulto, pues ¿qué le pasa a un niño? Y bueno, pues niños rechazados, abandonados. Podemos recordar aquello que decía Madre Teresa de Calcuta, el pretexto de algunas personas para abortar a los niños es que dicen, son niños no deseados. Y Madre Teresa se pregunta, pensando en la dignidad de cada ser humano, porque en cada ser humano es creado imagen y semejanza de Dios, Madre Teresa se pregunta, ¿pero puede acaso un niño no ser deseado? Bueno, pues si no lo es, dénmelo a mí, yo lo adopto, no lo aborto. ¿Qué más nos dice el Papa sobre esta pasión de los niños? Pues mira, en relación a lo que usted nos comenta, pues me llama mucho la atención que habla del papel de la Iglesia como madre precisamente de todos estos niños, y nosotros como parte de la Iglesia pues también tenemos una labor, tenemos que ser pues miembros de la Iglesia proactivos y tener especial cuidado en estos pues nuevos miembros de la Iglesia, porque finalmente pues también son parte de nosotros. Entonces pues ¿cómo podríamos nosotros incluir a los niños dentro de las labores pastorales de nuestras parroquias? Bueno, aquí ciertamente pues de muchas maneras ya tenemos ahí lo que se llama catequesis. Hay algunas parroquias que incluso ponen para las mamás que trabajan atención para centros de atención para mamás que trabajan, es como parte de una labor social. Yo quiero destacar, queridos amigos, que en Roma, y ciertamente estamos hablando de este mundo antiguo, de los primeros siglos también del cristianismo, había una costumbre que era la promiscuidad, que hoy se vive también en aquellos tiempos en la Roma y en Grecia se vivían, de tal manera que había hijos fuera del matrimonio. Y algunas veces los mismos pretextos, que porque es hijo de fuera del matrimonio, que porque no tenemos dinero para poder atender, o incluso simplemente porque tenían un cierto estereotipo respecto a la belleza. No es bonito, no es bonita a mis ojos, y entonces al niño se le expone. Se le llevaba al río Tíber y se le dejaba ahí en las orillas de los ríos, en cualquier pueblo. Y los cristianos, valorando la vida del ser humano y del niño, comenzaron a recoger estos niños que se llamaban los expósitos. Es la iglesia la que comienza con los orfanatorios. Y vale la pena recordar cómo es la iglesia la que comienza con las escuelas. Precisamente La Salle, después de ver la Revolución Francesa, y estamos hablando entonces países empobrecidos o un país empobrecido, estamos viendo también muchos niños que son huérfanos, él establece las escuelas católicas. ¿Verdad? Ahí nos encontramos. Y bueno, pues ahora está el homeschooling, que por cierto, pues aquí también desde el mundo católico lo estamos promoviendo. Hay algunos papás que están muy descontentos con la educación que hoy se recibe en algunas escuelas, y entonces con nuestra amiga del Valle, ella muy valiente junto con otros padres de familia ha comenzado el homeschooling, que significa padres de familia que comienzan a educar también a sus hijos dentro del hogar. Pero bien, estas y otras muchas actividades podríamos hacer. Pero yo en lo particular, ¿qué es lo que hago? Pues cada vez que veo un niño o una niña, pues si puedo le hago un saludito, una sonrisita. Ciertamente, ahora que se acerca el Día del Niño, pensar qué es lo que podríamos hacer para ellos. Es decir, en el trato personal directo hacia todo niño y niña, a los papás, y también pues trabajar para un mundo mejor. Esto es muy importante, trabajar también hacia el futuro.
pues habrá que integrarlos. Entonces, y los niños también pueden ser para nosotros grandes maestros, ¿no? ¿No es así? Totalmente, ya Son los mejores maestros que podemos tener. Nos lo decía el otro día el Papa y hace unos miércoles y bueno, constantemente hablando de los niños, decía, me fueron a ver y un niño le preguntaba a su papá, ¿y por qué le dices monseñor? ¿Y qué es monseñor? Entonces, bueno, así son los niños, ellos quieren saber. Y bueno, y entonces tú ya comienzas a hablar un poquito, ¿tú qué eres mamá? Las responsabilidades de los adultos hacia los niños. ¿Qué es lo que deben de hacer los padres de familia para que los niños puedan estar mejor? Pues en primer lugar, amarlos. Claro. Amarlos, educarlos, y en ese amar pues también está el corregir, está en el señalarle las cosas cuando no están bien, porque pues es parte del amor, ¿no? De enseñarles, de aprender, y pues solitos, ¿no? Ellos sintiéndose amados, protegidos, pues van a ir, siguiendo Aprenden este a camino, conducirse, aprenden claro. este camino. Sí, porque además fíjense que lo más triste, bueno, hemos hablado de los niños expósitos, pero también lo más triste es de que muchas veces en los propios hogares es donde comienza la violencia en contra de los niños. Desde el maltrato físico, desde el abandono, desde la forma en la que se les trata, ¿verdad? Y decimos también este maltrato psicológico. ¿Qué ocurre cuando no hay una familia amorosa que atiende a sus hijos, que los cuidan? Pues yo pienso que por lo regular lo que vemos en situaciones de este tipo, pues es que se crean personas, pues se crean adultos que no se pueden incorporar tan fácilmente a la sociedad. Claro, Entonces es un problema pues que se tiene que solucionar de raíz precisamente desde el interior de los núcleos familiares. Y que entonces muchas veces estos niños son utilizados también para el narcotráfico. Sí, al estar en la calle están expuestos a todo. No, y nos encontramos también en esta otra dimensión del tráfico de órganos y prostitución infantil. De tal manera que cada niño debería de aprender que Dios es Padre precisamente a partir de lo que los propios padres de familia les puedan enseñar. Aquella bella canción que decía, ojalá en amor y en armonía fueran todas las familias como la familia de Nazaret. Los papás imitasen a José de Nazaret, las mamás a la Virgen María y los niños fueran como el Señor Jesús. Pero bueno, vamos a ir a una pausa, amigos. ¿Verdad que está muy interesante esta homilía, mensaje que nos da el Papa? Pues sigamos meditando sobre él después de esta breve pausa. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Silvia del Valle, una mamá de 5 hijos que quiere venir con ustedes a platicar en este espacio sobre algunos consejos y temas trascendentes en la educación de nuestros hijos. Se trata de estar en un momento, tomar un cafecito, platicar de estos temas y bueno, ¿por qué no? Que contemos con su participación, sus comentarios, preguntas y ojalá las podemos solucionar en un ambiente de confianza. Los espero. Tips de una mamá de 5 hijos, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Fuiste ya mujer. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, generando esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.
Quireo y su tropa, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, soy Rocío Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que de la mano de estupendos invitados vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es, celebra la vida todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos TV. Tu espacio. Nuestro espacio. Bueno, amigos, pues estamos aquí ya de nuevo con ustedes, aquí en Mundo Católico, con este tema tan interesante que es precisamente los niños. Y a partir de este mensaje que el Papa nos dio en su audiencia el miércoles de la semana pasada. Ya hablamos de los niños en cuanto a su pasión, ya hablamos de los adultos y los niños, y nos quedan dos temas así muy rapiditos, muy breves, que es Jesús y los niños, y efectivamente también los niños en el ámbito social. ¿Qué hay de Jesús y los niños? El Papa recordó este mensaje de Jesús: dejad que se acerquen a mí. Y bueno, el Papa dice que cuánto quisiera que esto se convirtiera en una realidad, que dejemos que los niños se acerquen a Jesús. Y bueno, pues yo, por ejemplo, a veces cuando tengo los bautizos, pues les digo de qué manera los adultos dejamos que los niños se acerquen a Dios, pues dándoles ejemplo y testimonio. Cuando un niño de 11, 10 años, 8 años va y se confiesa y dice, es que no he ido a misa. Y le digo, bueno, muy bien, ¿y por qué no has ido a misa? ¿La iglesia te queda lejos? No, 2 cuadras. ¿Y tú puedes ir solo a la iglesia? No. Entonces, ¿quiénes son los que lo tienen que llevar? Los papás. Los adultos que estén con ellos, ¿no? En su caso. Y entonces tenemos que acercarlos. Así y es. También otra forma de acercarlos es en los sacramentos. Procurar que vayan al catecismo, que hagan su primera comunión, que tengan su confirmación. Fíjate que antes había esta tradición que ojalá se pudiera recuperar, de que antes de los 40 días, o a lo sumo los 40 días, los niños eran bautizados. De repente hay familias que dejan 2, 3, 4 años para bautizar al niño, ¿no? Pues como buenos católicos nosotros tendríamos que saber que el niño debe de ser bautizado lo más pronto que sea posible. Muy bien, ¿y los niños en el ámbito social? Pues bueno, principalmente sería el de privilegiar los derechos y las necesidades de los niños antes que todos estos derechos subjetivos. Esto es que pues puedan crecer en un ambiente pues propicio precisamente para la infancia y pues no anteponer los supuestos derechos de los padres, ¿no? Antes Claro. que Por aquellos ejemplo, derechos en de los este niños. caso, el derecho del niño, de todo niño, de ser educado por su papá y su mamá. Aquí aguas sobre aquellos que piensan divorciarse, porque además los niños no solamente tienen derecho de ser educados por el papá y por la mamá, sino necesitan que ambos estén a su lado. Y entonces vale la pena que algunos matrimonios dijeran, los vamos a arreglar por los hijos que tenemos, ¿no? Y luego, pues tristemente, cuando se considera que los niños son como el botín de guerra entre personas que se han divorciado, o aquellos que piensan que no tener un papá y una mamá pues no es importante, y que entonces hasta piensan dar en adopción a personas del mismo sexo, ¿no? Definitivamente allí la sociedad se tiene que cuestionar, porque los niños no son una moneda de cambio, porque todo niño necesita crecer en un ambiente sano. El mejor ambiente posible para los niños es precisamente
ser educado por esto que es su derecho por sus padres. Sí, y aquí el Papa también se refiere en el caso de los divorcios, que igual son errores de los adultos, que los hijos, los niños son los que pagan pues estas graves consecuencias. Claro, pero bueno, pues ahí vamos, queridos amigos, y pues ya esperando esta próxima catequesis que el Papa nos va a dar. Qué bueno que tenemos varios días para poderla ir asimilando, y vamos a entrar a otro tema que también es muy importante, porque precisamente el sábado pasado el Papa nos dio a conocer un documento hermosísimo. Se llama una bula de convocación. La palabra bula significa bola, y es de que en la antigüedad el sello con el que se marcaban los documentos oficiales se guardaban dentro de una bola, de tal manera que pronto el documento fue identificado con el recipiente que guardaba el sello. Entonces se acostumbra que hay una bula de convocación para un evento que es importante, en este caso un año santo especial. Los años santos normalmente, por ejemplo, cada 25 años es un año santo. También años de la redención, cuando son en relación al año 33, los múltiplos de 33, más de los, sí, 25 más 33 nos van dando los años santos, de tal manera que nosotros tuvimos un año santo en 1900, uno que a mí me tocó vivir fue Año Santo de la Redención en 1983. Fue Año Santo de la Redención. Y entonces ya de alguna manera sabemos que va a haber el año 2000, fue un año también de la Redención, y tendremos el año de la Redención en el 2033. Pero bueno, este es un año santo especial. El Papa Juan Pablo II también había declarado un año especial, un año dedicado a la Virgen María. Bueno, pues ahora este es el año santo sobre la Divina Misericordia. ¿De cuándo a cuándo se va a realizar este año santo? Del 8 de diciembre de este 2015 inicia y termina el 20 de noviembre del 2016. Un año dedicado a la misericordia. El Papa dice, seamos misericordiosos, y a esta bula le ha llamado precisamente Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia. Manifestemos el rostro de la misericordia, y ciertamente el rostro de la misericordia de Dios, ¿quién es? El mismo Señor Jesucristo. El Papa quiso dar a conocer esta bula de convocación, fíjense bien, nos está dando en abril, para que ya nos estemos preparando, de tal manera que el 8 de diciembre ya podamos contar con un ambiente de oración. Y lo hizo en las vísperas del segundo domingo de la resurrección, del domingo de Pascua, segundo domingo de Pascua, que ya el Papa Juan Pablo II había instituido como el domingo del Señor de la Misericordia, o de la Misericordia Divina. Por eso el Papa, de manera solemne, allá en Roma, a la entrada de la Puerta Santa, da a conocer este documento, y después se puso a rezar las vísperas del segundo domingo de Pascua. Pues Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, y nosotros siempre estamos en necesidad de contemplar ese rostro misericordioso. Y pues el Papa nos ha dicho que ese es precisamente el camino de nuestra santidad, de nuestra salvación, pero también de la serenidad y de la paz. Así es, encontrarnos con el Señor Jesús. Podríamos recordar cómo Jesús resucitado a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando se les manifiesta, ellos que estaban llenos de miedo, les va a decir la paz con ustedes, y los que nos hablan en los relatos de estas apariciones, siempre se nos dice que como una experiencia de la paz, la alegría. Y entonces la misericordia de Dios es fuente para cada uno de nosotros, fuente de alegría, de serenidad y de paz. También es condición para nuestra salvación. Si Jesús es el rostro de la misericordia de Dios, es Jesús, divina misericordia, quien nos viene dando precisamente toda esta revelación de la Santísima Trinidad. Sin Jesús no hay salvación, el hombre no se salva. Y de esta manera, a través de Jesús, pues vamos conociendo la misericordia divina. Tanto amó Dios al mundo, que por eso nos dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Y San Juan es el que nos va a decir que Dios es amor. Yo ya algún día tendremos la oportunidad de poder hacer como que un glosario de términos que el mundo utiliza y que también utilizamos los católicos
pero las concepciones y la forma de vivirlos son totalmente diferentes, y en este caso el término amor. Pero bien, es de que la misericordia de Dios abre el corazón del hombre a la esperanza. Dios misericordioso que siempre perdona. Dios misericordioso para el cual nada ni nadie está perdido. Quiero recordar aquello que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la Evangelium Vitae, por ejemplo, dice hacia las mujeres que han abortado. Él les va a decir, han vivido esta experiencia y, sin embargo, quiero decirles que no todo está perdido. La misericordia de Dios puede ayudar a regenerar y cambiar y transformar su vida. Y así como en algún tiempo promulgaron o trabajaron por la muerte, pues ahora lo importante sería comenzar a trabajar por la vida. Y bueno, pues como una muy buena noticia, queridos amigos, dentro de esta bula de convocación y como una manifestación de la expresión de la misericordia de Dios, el sacramento de la reconciliación. El Papa nos ha dicho que nos va a enviar misioneros de la misericordia. No, resulta interesante, no dice cómo va a ser, pero dice que ojalá en todas las diócesis y los obispos acojan a estos misioneros de la misericordia que van a estar promoviendo el de que nos acerquemos a confesarnos. Ya el Papa ha tomado también una iniciativa que resulta muy interesante, porque del viernes al sábado previos al cuarto domingo de la Cuaresma se hacen 24 horas de confesiones en algunas iglesias, ahí en Roma y en otras diócesis, dice el Papa. Bueno, pues será también este año de la misericordia, el año de la confesión, y pues para nosotros en la Arquidiócesis de México es interesante, es bello, porque también va a ser el año de nuestro Congreso Eucarístico. Sacramento de la reconciliación, sacramento de la Eucaristía. Pensemos en la imagen del Señor, de la Divina Misericordia. Encontramos Santa Faustina lo que vio, y esta es la imagen que nosotros vemos, a Jesús resucitado con sus llagas, brotando de su corazón dos haces de luz, blanco y rojo. Y entonces dice, en esta luz está manifestada mi misericordia. Recordamos lo que dice San Juan, que del corazón de Cristo brota agua y sangre, entonces ahí tenemos esta agua y tenemos esta sangre. Pero en el sacramento en el agua podemos reconocer el sacramento que nos purifica, que es el bautismo y la reconciliación. Y por otro lado, en la sangre, la Eucaristía. Bueno, pues en la Arquidiócesis de México tendremos la reconciliación como parte del año de la misericordia y la Eucaristía como parte de esta preparación para el Congreso Eucarístico. ¿Sí? Y también el Papa pues desde este momento hace pues un llamado a la conversión, precisamente en esta pues sentir la misericordia de Dios a aquellas personas que se encuentran lejanas a la gracia de Dios, pues debido a su conducta de vida. También a los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, a todas las personas pues promotoras o cómplices de la corrupción. Fíjense que a mí me llama mucho la atención que sobre esta bula de convocación, a diferencia de otras que dice a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos, dice a todos los que lean. Sí. Estas palabras, ¿sí? La bula es para todos los que lo lean, o sea que es una invitación para todos. Y bueno, pues en torno al tema de la Divina Misericordia, ya en la fiesta propiamente del viernes, en la homilía no en la fiesta del viernes, sino en la homilía que el Papa nos dijo el domingo, pues algunas palabras que podríamos destacar antes de irnos a una pausa. Pues nos invita a todos los fieles a entrar en el misterio de sus llagas, que es el misterio de su amor misericordioso, es decir, abandonarnos en el amor de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Sí, Cristo resucitado, que en sus llagas, que resucitado sigue conservando sus llagas, de tal manera que nosotros podamos introducirnos en el corazón, en la llaga del corazón de Jesús, para poder experimentar su perdón y su amor. Y de esta manera, pues poder saber que mientras que la maldad humana puede abrir grandes abismos y vacíos de amor, de bien y de vida,
en Jesús nosotros podemos llenar, con la misericordia de Dios, podemos llenar esos vacíos. Y bueno, vamos a irnos a una pausa, queridos amigos. El tema que vamos a tocar en nuestra segunda parte, recuerden que estamos hablando sobre los mandamientos. Hoy hablaremos sobre el primero de los mandamientos. Volvemos después de esta pausa en Mundo Católico. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Silvia del Valle, una mamá de 5 hijos que quiere venir con ustedes a platicar en este espacio sobre algunos consejos y temas trascendentes en la educación de nuestros hijos. Se trata de estar en un momento, tomar un cafecito, platicar de estos temas y bueno, ¿por qué no? Que contemos con su participación, sus comentarios, preguntas y ojalá las podemos solucionar en un ambiente de confianza. Los espero. Tips de una mamá de 5 hijos, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Fuiste ya mujer. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, generando esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí, en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Kirio y su tropa, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, soy Rocío Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que de la mano de estupendos invitados vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es, celebra la vida todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos TV. Tu espacio. Nuestro espacio. Bueno amigos, pues estamos aquí de regreso en su programa Dialogando en Corto con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Pues hay algunas personas que quizás nos están sintonizando y aunque ya nos conocen, de todas maneras siempre es un agrado saludarles. Sus amigos Claudia Sayago, Jorge Sangenís, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. El tema ya lo comenzamos a trabajar la semana pasada, que era precisamente los mandamientos o la ley de Dios. Esto que nosotros también llamamos el decálogo, las 10 palabras, ¿verdad? Que pues la Iglesia nos ha invitado a que meditemos sobre este decálogo. Ciertamente
la manera en la que está enunciado es de manera negativa, es no matarás, no robarás, no fornicarás, pero nosotros la vamos a partir del catecismo de la Iglesia Católica, pues la vamos presentando de una manera positiva en cuanto es, bueno, no matarás, es defenderás la vida. Pero ¿qué más tiene que ver con ese defender la vida? ¿Qué implica, en el caso del primer mandamiento, qué implica amar a Dios por encima de todas las cosas? Y entonces, pues no nos quedemos solamente con la enseñanza que tuvimos cuando fuimos al catecismo, sino abramos nuestro corazón a la enseñanza de la Iglesia. Recuerden que pues aquí nosotros llevamos la mnemotecnia, ¿verdad? Son aquellas técnicas como para que yo me pueda recordar de ideas que son claves a través de una palabra. Por eso es: no matarás, no robarás, no mentirás, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero atrás de esas breves palabras hay un contenido que es muy grande. Y por ejemplo, pues el primer mandamiento, que es precisamente al Señor tu Dios amarás sobre todas las cosas. Creo que en este mandamiento, pues lo que tenemos que pensar, pues es ir más allá de nuestros amores o de nuestros afectos, pues humanos, definitivamente un amor sensible o un amor romántico, y pues bueno, ir en la búsqueda de amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los afectos, incluso a las cuestiones materiales o los afectos personales, porque de verdad tenemos la convicción de hacer la voluntad de Dios. ¿No es así, Monseñor? Claro, y mira, aquí por ejemplo, amigos, hay que recordar que Dios es el creador de todo cuanto existe. Dios me dio a mí la existencia, pero le da también la existencia a aquella persona a la que yo pudiera amar, de tal manera que es en justicia, no es adecuado el que yo me quede en un afecto. Por mucho que alguien pudiera decir, yo amo mucho a mi esposa, amo mucho a mi esposo, amo mucho a mis hijos, hay que amarlos definitivamente, pero hay que saber trascender ese amor. Ahora, peor es cuando entonces no es a las personas a las que se ama, sino cuando se ama a las cosas, y ahí está la idolatría del dinero. O cuando se busca el placer, la idolatría del placer, o la idolatría de la fama, o la idolatría de el poder, ¿no? Entonces, rompemos el equilibrio que debería de existir en nuestra vida cuando nuestra felicidad, en lugar de estar puesta en el bien supremo que es Dios, nos quedamos en las criaturas. Y es que sabe que, Monseñor, creo que es conveniente para todo ser humano que precisamente se enfoque en cumplir con este primer mandamiento, porque es precisamente el amor de Dios el que nos libra pues de todos estos apegos, porque no se le puede llamar un amor verdadero a las cuestiones materiales, y es la forma en la que todos podemos trascender todo esto a través del amor a Dios. Bien, cuando nosotros amamos a Dios podemos ser plenamente libres. ¿Cuántas veces la gente dice, es que no me quiere? No te preocupes si alguien no te quiere, ¿verdad? Sabe que Dios te ama. Yo, por ejemplo, en este no me quiere, pues lo ejemplifico con nuestros hermanos perseguidos en tantas partes, regiones del mundo, pero este genocidio que estamos viviendo, 1,5 millones de personas desplazadas de su propio país, ¿no? Niños, bueno, en fin, ya conocemos de la situación mundial. Claro, pero aún aquí lo que ocurre aquí en México, pero me voy con nuestros hermanos cristianos, que incluso estas gentes desalmadas han filmado los momentos en que los están asesinando y la palabra de fe, el nombre de Jesús en el corazón de cada uno de ellos, ¿no? De tal manera que el Señor Jesús lo dirá, no temas a aquellos que te pueden quitar la vida, ten miedo de los que te pueden quitar la vida eterna. Amar a Dios por encima de todas las cosas nos hace libres incluso de la peor de las cárceles, de la peor de las prisiones en donde nos pudieran poner. Recuerdo precisamente a un premio Nobel argentino, amigo de José Pablo Romano, un obispo muy querido que murió en el año 2000. Él le escribió a José Pablo Romano y precisamente le decía, estaba yo en el tubo y lo que yo te puedo asegurar es de que Dios no falla, nunca abandona. ¿En qué consistía el tubo?
tal cual, un tubo donde era colocado durante varios días, tapado el tubo, ahí hacía sus necesidades, ahí como podía tomaba algunos alimentos y entonces dice lo que me sostuvo para no quedar loco, entre otras cosas, para mantenerme con un corazón perdonando a aquellos que me hacían todo este tipo de situaciones, el amor a Jesucristo. Van Tuan, que es un cardenal que durante 15 años fue prisionero en Vietnam. Él señala cómo estaba en una habitación con la luz durante las 24 horas del día, de tal manera que él no podía percibir cómo iba pasando el tiempo. Es una manera en la que mucha gente se desequilibra, pero él dice, Dios me acompañó. Bien, pues la presencia de Dios en nuestras vidas nos libera. ¿Cuántas personas viven tristes porque perdí mi casa? Motivos muy verdaderos, queridos amigos, pero encuentran paz en Jesucristo. Y bueno, pues de repente nos encontramos con algunas personas que de repente, es que no, me dejó mi novio. Ay, al rato ya andan con otros muchachos, pero en fin, creo que tenemos una llamada. Bueno. Sí, bueno, monseñor. Ah, sí, bueno, muy bien, ¿qué tal? ¿Quién nos llama? De la Providencia. Nos hablas de la Colonia Providencia. ¿Y tu nombre es? Cristina González. Cristina, ¿en qué bueno, gracias por llamar, gracias por llamar. Y pues no sé si tengas alguna pregunta, algún comentario. Sí, yo quisiera saber cuál es el objetivo del mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, pues precisamente esto es lo que estamos diciendo, el de aprender a ser libres, porque Dios es amor. Y entonces la justicia mayor que podemos tener para con Dios es precisamente amarlo por encima de todas las cosas y poder entender que cuando amamos a Dios, verdaderamente entonces podemos ser libres. No sé si eso te responde, Cristina. Sí, algo, o sea, la verdad es que luego sí uno se confunde con las cosas, pero sí, padre. Fíjate que precisamente encontramos a Jesucristo como el hombre más libre, porque ama a Dios, y aquí entramos como Él es pues traicionado, es abandonado por todos, y desde pequeño vive una vida pues imagínate, lo querían matar cuando recién nacido, y va a vivir como extranjero, como migrante, en fin, la vida de Jesús, objetivamente hablando, podríamos decir, no tenía motivos para estar alegre. Y sin embargo lo encontramos como un hombre realizado, lo encontramos como un hombre alegre, lo encontramos como aquel hombre que sabe experimentar el amor de su Padre y al cual él ama por encima de todas las cosas. Sí, así es. Bueno, oye, Cristi, pues no sé si tengas alguna otra pregunta o algún comentario. No, muchas gracias, Padre. Bueno, gracias, Cristina. Dios te bendiga, muy amable. Gracias. Y bueno, pues ahí estamos, amigos. Sus preguntas siempre son muy interesantes porque nos ayudan a juntos hacer este programa. Así es, y pues bueno, el amor de Dios también se ha manifestado hacia nosotros a través de estos mandamientos, porque es precisamente de esta forma que nosotros vamos a alcanzar la promesa de la vida eterna, ¿no es así, monseñor? Fíjate que hay algunas personas que consideran que los mandamientos son como un obstáculo para ser felices. No. O imposición, incluso alguno lo podría ver como una manera de una imposición. Es como cuando nosotros vemos la luz verde de un semáforo. No, pues la luz no me está obligando a que yo me detenga. Me resguarda incluso. Claro, porque entonces yo la veo y sé que si la respeto, entonces no sufriré, estoy menos propenso a sufrir un accidente o a provocar también un accidente, ¿no? Y entonces el respetar la luz verde o roja no coarta mi libertad, sino al contrario, me hace libre, porque libremente yo acepto esta disposición. Y también el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pues implica creerle, ¿no? Creerle, confiar en Él, abandonarse en Él, y pues saber que estos mandamientos, todo esto, que este mensaje que Él nos da,
Pues es porque es nuestra vida eterna la que estamos buscando. Claro, la felicidad aquí en la tierra y la vida eterna. Guarda los mandamientos y los mandamientos serán felices. Verdaderamente, amigos. Ojalá cada uno de nosotros esto lo pudiéramos entender y lo pudiéramos experimentar. Y casi siempre nos podemos dar cuenta, cuando algo nos está generando un sufrimiento, una pena, un dolor, es porque no estamos respetando los mandamientos de la ley de Dios. Y el primero de ellos, pues es precisamente amar a Dios por encima de todas las cosas. Y es de que en Éxodo 20:20, precisamente Dios se presenta diciendo, yo soy tu Dios, yo soy el Señor tu Dios. Esto es lo que Dios le dice a Moisés. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues implica para cada uno de nosotros que creer en Dios, como ya decías tú, no solamente es creer en Dios, es creerle a Dios. Y por lo mismo, el de poder tener confianza de que a pesar de los problemas o las dificultades que se me pudieran presentar en la vida, yo soy precisamente amado por Dios. Junto con esto, bueno, pues amar a Dios me rechaza la incredulidad, me lleva a rechazar la herejía. Es decir, creo yo que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Nuestros hermanos testigos de Jehová, nuestros hermanos mormones, ellos no creen que Jesús sea Dios. Hablan de Jesús como Dios, pero no creen en Dios. Bueno, pues un católico que dijera, yo creo en Dios, pero no creo que Jesús sea hombre, bueno, ahí hay una herejía latente. Por otro lado, también estaríamos hablando que creer en Dios hace que pues yo no pueda ser tibio en mi fe. Si creo en Dios, me voy a esforzar en vivir de acuerdo a sus mandamientos. Si creo en Dios, yo no puedo ser ingrato con Dios. Yo no puedo buscar a Dios solamente cuando tengo una necesidad. A veces hay gente que va a misa, es de misa de 15 años o de boda, ¿no? Yo les digo, bueno, pues claro que es católico porque es bautizado, eres hijo de Dios, pero vas a misa los domingos, porque ser católico implica definitivamente buscar también a Dios, buscar su palabra, buscar el alimento que es su cuerpo y su sangre, vivir en la misericordia del Señor. De tal manera que el año santo de la misericordia que vamos a vivir será un año para vivir la experiencia del amor de Dios y para aprender a amarlo por encima de todas las cosas. Vamos a ir a una pausa, queridos amigos. El tiempo se va rapidísimo y regresando, pues aquí agradecemos a través del Face, nos han mandado aquí a ustedes algunas notitas, los mencionaremos. Regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Silvia del Valle, una mamá de 5 hijos que quiere venir con ustedes a platicar en este espacio sobre algunos consejos y temas trascendentes en la educación de nuestros hijos. Se trata de estar en un momento, tomar un cafecito, platicar de estos temas y bueno, ¿por qué no? Que contemos con su participación, sus comentarios, preguntas y ojalá las podemos solucionar en un ambiente de confianza. Los espero. Tips de una mamá de 5 hijos, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Fuiste ya mujer. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, generando esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.
Kirio y su tropa, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, soy Rocío Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que de la mano de estupendos invitados vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es, celebra la vida todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos TV. Tu espacio. Nuestro espacio. Amigos, pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes en este programa Dialogando en Corto con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Pues vamos a mencionar algunas personas que a través del Face se nos han entrado con nosotros. ¿O tenemos ya una llamada? Bueno, a ver, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Muy bien, Alejandro. Oye, bueno, a ver, ¿qué pregunta tienes? Siempre tienes preguntas interesantes. Así es. Dios nos puede. La gran misericordia de Dios, o como pues pienso también, ¿no? Que a lo mejor lo hace inconscientemente, pero a lo mejor no se logra ella misma perdonar, o cómo ayudarle a esas personas que pues no, o sea, no logran superar, a lo mejor es la palabra, el pecado que han hecho, y por más que lo confiesen, no no superan, pues. Sí, ciertamente nosotros podemos reconocer que la fe es un don, y en la medida en que yo tengo esta fe en Dios, pues en primer lugar una mujer no abortaría. La fe en Dios. No se trata de juzgar a nadie, sino más bien estamos hablando de la misericordia de Dios. Por eso es tan importante este año que el Papa nos convoca, porque tenemos que vivir esa misericordia de Dios que nunca nos va a dejar solos. A mí me ha tocado encontrarme con mujeres que les han dicho: tienes que abortar porque tu niño viene con una enfermedad, tienes que abortar porque no tienen dinero, tienes que abortar. Y ellas dicen: yo confío en Dios y bendito Dios, ahí están sus niños y están muy bien. Y bueno, muchas cosas. Ahí, en primer lugar, la misericordia de Dios nos ayuda a no temer, a confiar en Él, que es lo que acabamos precisamente de decir, por un lado. Por otro lado, también, así lo señala el Papa, Dios manifiesta precisamente que para Él no hay imposible, perdonándonos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Él quiere perdonarnos todos y entonces quiere amarnos. Es el mismo Señor Jesús el que va a decir que es el enfermo el que necesita el médico, no el sano. Por eso, aquí en la misericordia, en la infinita misericordia de Dios, aún las personas que han abortado pueden encontrar el perdón. Y lo que nosotros podemos hacer es, definitivamente, cuando hay alguna persona que no quiere aceptar esta realidad, a mí me ha tocado enfrentarme con mujeres que desafortunadamente después de la experiencia del aborto, pues incluso viven problemas psicológicos. Esto se llama el síndrome post-aborto. Entonces vale la pena que en ocasiones se les pueda acompañar a través de un psicólogo. Pero cuando hay fe, la gente, las personas también pueden experimentar el abrazo amoroso de Dios. Para eso el Señor Jesús vino, para morir para perdonar nuestros pecados. Esto es lo que el Papa nos dice constantemente: manifestemos la misericordia del amor de Dios para todos. Y bueno, Alejandro, pues vamos a dar lectura a algunas otras personas, algunos mensajes que nos han mandado, pero no sé si tengas alguna pregunta. No, pues ya muchas gracias, Monseñor, gracias por su respuesta y pues saludos a todos por allá.
Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, pues mencionamos esto, los nombres de algunos de ustedes que nos han mandado algún mensajito a través del Face. Sí, agradecemos a María Ramírez, a Yassi Arias, a Arturo Chávez, Silvia del Valle, Grupo Redson, a Jorge García, a Maritzin Barrera, a Lourdes Jiménez, a Paul y a Margarita Ponce de León. Muy bien. Muchas gracias también a Pablo Escobedo, Juan Carlos Vega, Anastasio Rodríguez, Cintia Martínez, Jorge Luis Luna, Connie Luna, Maritza Suárez, Ismael Trejo, Juan Reyes, a Tere Maguey, Diana Álvarez, a Pati Flores, María de la Paz, Rosa Salgado, Adelina Barrios, Adriana Vargas, Ángel Joy y por último a Tania Ortiz. Y bueno, pues amigos de Monterrey, de varias partes del Estado de México, del DF, amigos entrañables, algunos ya conocidos desde las parroquias, otros a través del Face, otros pues a través de los medios de comunicación, como Alejandro, que en aquel primer programa de radio allí conocí en Santa María de Guadalupe, siempre con nosotros. Ya voy a cumplir 20 años de estar en los medios de comunicación. Pero amigos, el tiempo se ha terminado. Nos vamos, agradecemos siempre su presencia y su preferencia. Dios les bendiga. Nos despedimos, sus amigos. Claudia Sayago. Jorge Sangenís. Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Esto fue Dialogando en Corto con un servidor. Dialogando en Corto con Monseñor Pedro Agustín, lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Radio Cronos es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.